¿Educamos para obedecer o para transformar? Reflexionaremos sobre la pedagogía hegemónica según Paulo Freire y cómo sus principios contrastan con las pedagogías críticas que buscan liberar, no dominar. Porque educar no solo es transmitir contenidos, es también un acto de conciencia y de cambio. ¿Qué es la pedagogía hegemónica? Freire la llama educación bancaria. Es una forma tradicional de enseñanza en la que el maestro deposita información en los estudiantes, como si fueran recipientes vacíos. Aquí, el educador es el único que sabe y el alumno solamente recibe pasivamente. Esta concepción refuerza el sistema de opresión. No forma sujetos críticos, sino personas obedientes que aceptan la realidad sin cuestionarla. ¿Y realmente es un problema? Según Freire, impide el desarrollo del pensamiento crítico. Esta pedagogía no libera, sino que va domesticando al ser humano. Sirve a los intereses de los opresores, ya que reproduce las desigualdades existentes y anula la voz del oprimido. ¿Y realmente? Pero entonces, ¿cuál es la alternativa que propone Freire? En este caso, él dice que una educación problematizadora, aquí el educador y el educando aprenden juntos en el diálogo, en lugar de imponer contenidos, y él es parte de la realidad del estudiante para reflexionarla, cuestionarla y transformarla. Se educa desde la experiencia vivida y en relación con el mundo en el cual él coexiste. Los principios clave de esta pedagogía crítica son 4: diálogo, conciencia crítica, praxis, educación como acto político y liberador. En el caso del diálogo, el aprendizaje nace de las interacciones horizontales entre las personas. En la conciencia crítica o concienciación, reconocer la realidad y asumir el compromiso de transformarla. En la praxis es la reflexión y acción unidas para cambiar el mundo. Y por último, la educación como acto político y liberador es enseñar como un acto de transformación, no de domesticación. En resumen, Freire rechaza la pedagogía hegemónica por ser opresora. En su lugar, propone una educación liberadora, donde educador y educando se reconocen como sujetos transformadores de su historia. Vamos a hablar sobre las pedagogías críticas, con base en el análisis de Jaume Carbonell, especialmente desde la perspectiva de Paulo Freire, uno de sus principales impulsores. Freire entendía la educación como un acto político liberador, no como una transmisión pasiva de conocimientos. Desde esta base vamos a comparar las pedagogías críticas con las tradicionales. Como punto número 1 tenemos la finalidad educativa. Freire defendía que educar es liberar, no domesticar. Su propuesta se centra en que los oprimidos tomen conciencia de su realidad para transformarla. Carbonell explica que esta pedagogía no busca simplemente adaptar a los estudiantes al mundo, sino formarlos para cambiarlos, haciendo de la educación un acto de emancipación social. Por el contrario, las pedagogías tradicionales suelen reforzar el orden existente transmitiendo conocimientos que están descontextualizados. Ahora hablemos del rol docente. Freire concibe al docente como un intelectual transformador que aprende junto con sus estudiantes. En vez de ser un transmisor de contenidos, el maestro actúa como mediador del diálogo entre el saber y la experiencia de los alumnos. Las pedagogías tradicionales lo reducen a un ejecutor del currículo, sin espacio para la crítica o la reflexión. Ahora el rol estudiante. En las pedagogías críticas, el estudiante es un sujeto activo, constructor de saberes a partir de su realidad concreta. Freire critica la educación bancaria, donde el alumno es un recipiente vacío que el maestro debe de llenar. En cambio, propone una educación problematizadora, donde los estudiantes reflexionan sobre su mundo y actúan sobre él. Las pedagogías tradicionales lo posicionan como un ente pasivo que repite lo que se le dice. También hablemos sobre la relación entre teoría y práctica. Freire hablaba de la praxis, la unión entre reflexión y acción. Esta idea que retoma Carbonell implica que el conocimiento debe conducir a la transformación.
En las pedagogías críticas, la teoría está al servicio de la acción consciente. En cambio, las tradicionales tienden a separar la teoría de la práctica, y muchas veces la práctica se reduce a ejercicios mecánicos sin un sentido profundo. Como vemos, para Freire las pedagogías críticas, la educación debe liberar, empoderar y transformar, mientras que las pedagogías tradicionales tienden a mantener las estructuras existentes. Mi compañera Arlette ahora les explicará cómo esta perspectiva crítica se refleja en el currículo, los espacios y los contenidos. Reflejo en el currículo. Las pedagogías críticas, como muestra Carbonell, se oponen al currículo único y estandarizado. Siguiendo a Freire, proponen un currículo contextualizado, construido a partir de los problemas reales de la comunidad. La escuela, en este sentido, se vuelve un espacio para analizar y actuar sobre la realidad. Las pedagogías tradicionales, en cambio, ofrecemos contenidos abstractos, poco conectados con la vida cotidiana del alumnado. Neutralidad educativa. Freire sostenía que no existe educación neutral, o se educa para liberar o para oprimir. Las pedagogías críticas, por tanto, asumen una postura política clara frente a la justicia. En cambio, las pedagogías tradicionales se amparan en una falsa neutralidad que muchas veces reproduce las desigualdades sociales y culturales. De esta forma, las pedagogías críticas impulsan la investigación-acción, donde los maestros y estudiantes se involucran en el proceso de transformación social. Esta idea, muy presente en la obra de Freire, se basa en que la educación debe de seguir el diálogo con la realidad, no de teorías impuestas. Frente a esto, las pedagogías tradicionales prefieren investigaciones controladas y cuantitativas, alejadas de la vida real. Espacios educativos. Freire y otros pedagogos críticos abogan por extender el aprendizaje más allá del aula, hacia la comunidad, los barrios, los movimientos sociales, etc. La educación ocurre también en la calle, en los medios de las relaciones sociales. Esta idea es recogida por Carbonell, al destacar que la pedagogía crítica rompe los muros de la escuela. En cambio, la pedagogía tradicional confina el aprendizaje a lo que ocurre en clase, ignorando el entorno. Como conclusión, las pedagogías críticas guiadas por Freire plantean una educación participativa, política, liberadora y profundamente humana. No buscan formar obedientes, sino ciudadanos capaces de pensar y dialogar, actuar para transformar su realidad. ¿Y tú, qué tipo de maestro quieres ser?